Hola Lucio, bienvenido. ¿Cómo estamos, Beatriz? Muy bien. Gracias por estar nuevamente aquí compartiendo. Igualmente, siempre es un placer. Y el tema que vamos a tratar hoy, porque no pudimos tocarlo todo en la entrevista anterior, es sobre chamanismo, que parece que ha tenido además pues, buena aceptación el tema en Sí, cuestión. Y bueno, vamos a comenzar con la entrevista. Quiero volcarme un poco en lo que son los orígenes y tu vocación chamánica. Mm, en la entrevista anterior explicaste cómo descubriste esa llamada al chamanismo, que hubo un momento concreto que marcó tu camino. Y mi pregunta sería, ¿qué es para ti, qué significa ser un chamán en este mundo moderno? Que como bien has dicho, hay muchos mitos, muchos bulos al respecto, y no es nada de abracadabra. claro. Sí, sí. Bueno, la verdad como que a mí me llama mucho la atención porque yo cuando empecé este camino del chamanismo, que yo siempre digo, igual a sabiduría de la naturaleza, tenía esos mitos que la gente tiene. Incluso cuando a mí la vida me llamó, y yo lo primero que tuve que hacer es sanar estos mitos que las mismas personas les va a tocar sanar a mucha gente en este tiempo, porque hay como una profecía y esto es muy claro de comprender. O sea, el ser humano se ha alejado tanto de la naturaleza y se ha metido tanto en las estructuras, en todo lo que tiene que vivir totalmente, digamos, fuera de la naturaleza, que por ley de polaridad, el ser humano va a tener un llamado muy fuerte a volver a la naturaleza, ¿sí? Entonces es como muy claro esta comprensión de que nosotros para poder volver tenemos que romper los mitos que tenemos de la naturaleza y también tener una mayor comprensión que la que tenemos actualmente, ¿sí? Que la naturaleza igual a 2 días de despejarme o voy para intentar relajarme un poco, sino que la naturaleza tiene mucho más sabiduría que eso para nosotros y que son justamente aplicables a la conciencia humana. O sea, todo lo que está sucediendo en la naturaleza sucede de alguna otra forma para que nosotros podamos observar y a través de esa observación de lo que estamos viendo, poderlo aplicar a la conciencia humana y de esa forma poder vivir, ¿sí? Mejor. Entonces eso es algo que en las ciudades uno normalmente no ve y no aprecia porque obviamente está totalmente en un sistema, en una estructura donde no permite esa conexión y esa sabiduría que la naturaleza tiene. Entonces, para mí, realmente lo que tiene que ver con como chamán, sí, que es una palabra que todavía me cuesta, a mí me gusta más decir la sabiduría de la naturaleza, o sea, a mí que se me da la posibilidad de ser un puente entre lo energético y la conciencia a través de la sabiduría de la naturaleza, lo que me permite es un punto de mucho bienestar. Por ejemplo, yo siempre me siento incómodo, algún malestar que tengo, yo voy hacia la naturaleza en lugares puntuales donde yo veo que hay concentración en lo posible donde yo estoy ahora. Hay ríos, hay árboles, entonces yo voy, me conecto ahí una media hora y se genera como que toda una regeneración en mi cuerpo y un deseo de estar vivo y de querer experimentar la vida desde un lado mucho más que me genera bienestar, ¿sí? Para no ponerle tantos términos. Entonces, para mí es un camino de bienestar, donde la naturaleza me está acompañando, donde los elementos me están enseñando, donde los reinos me enseñan, donde puedo mirar un ave y aprender lo que la ave tiene para decirme a mí con respecto aplicable a la vida cotidiana, a la familia, a las relaciones. Es una forma de sentirme totalmente acompañado por la naturaleza y comprenderla como ser vivo que es. Entonces, en esta forma de conectar, no hay ninguna rareza como la gente se piensa de rituales, de algo extraño o esta persona se aleja. No, todo lo contrario. A mí personalmente lo que me genera es que la naturaleza es como un amigo. Y esto es el literal. O sea, yo me acerco a la naturaleza, a los árboles, al agua, a las piedras, pero como si fueran amigos. O sea, yo siento una atracción de bienestar, como cuando alguien va a visitar a un amigo que lo quiere. No hay un punto de misticismo como algo sagrado, puro que no puedo tocar o que tengo que caminar delicado. Nada de estas cosas que nosotros a veces tenemos asociadas con la idea del maestro, de este ser ascendido. No, nada de eso. Es todo lo contrario.
es como muy práctico, es muy fácil, es muy dulce. La naturaleza no está puesta ahí como para mostrarme una autoridad a la cual yo no puedo acceder. Todo lo contrario, es una invitación, como lo dicen, como se conoce, de la madre. O sea, uno a la madre, si realmente tiene una relación buena con su madre, no te acercas desde el miedo, ni tampoco desde el respeto de no, mi madre, no, te acercas desde un lugar muy amoroso, muy cercano, muy espontáneo, muy natural. Y eso es lo que la gente tiene que comprender, porque cuando uno va a lo profundo, se va a dar cuenta que se deshace esta idea que se tiene incluso en la naturaleza como algo de respeto, porque el respeto me genera una separación, ¿sí? O sea, es como que voy a ponerme delante de alguien que es más grande que yo. No, es mucho más práctico, porque estamos hablando de amor, de la naturaleza, siendo uno conmigo. Entonces, la forma de acercarme es una forma muy, muy cálida, muy amorosa, ¿sí? O sea, es una relación. Entonces, esa es la forma en la cual yo lo vivo, en la cual yo lo experimento. Es como que yo voy a ver a personas que me están esperando para pasar un muy buen momento. Entonces yo solo me acerco y empiezo a disfrutar. Todo lo que está sucediendo me está enseñando. Y fíjate cómo te lo cuento, el gozo, porque se me viene el gozo de que estoy recordando en este momento lo que siento cada vez. Es un estado de gozo, de bienestar, de decir que bueno, acá me están esperando para pasarla bien. Entonces lo vivo de esa forma y aprendo muchísimo. Es curioso porque es como cuando somos niños, que cuando nos llevan al campo, a la naturaleza, lo vivimos todo de una forma diferente. Yo recuerdo de pequeña darme cuenta de cosas que ahora no, como que estás como más pendiente, observas cualquier bichito, cualquier cosa, además lo cogías, jugabas con él, ahora es como, qué asco! Pero Claro, cuando eres pequeño no. Y es como que estás más conectado, ¿verdad? Después vamos haciéndonos adultos y ya nos vamos distanciando, nos centramos en otras cosas. Hay claro. que volver a la infancia, a Y ese ponemos, instinto. claro, y ¿sabes qué es donde el llamado, que es como yo siempre hablo, la sabiduría de la naturaleza, y acudiendo al llamado que la naturaleza va a hacer, porque va a ser un llamado muy masivo hacia la naturaleza, es comprender todo lo que tiene para enseñarnos que nosotros es como que ya lo hemos naturalizado desde un lado muy superficial. O sea, nosotros vemos un árbol y nosotros lo vemos de una forma muy como natural, pero no vemos que hay un aprendizaje. Nosotros nos acercamos a un río y no vemos que hay un aprendizaje. Quizás lo que vemos en nuestra forma de percibirlo es la posibilidad de bañarme, la posibilidad de distraerme, la posibilidad de quizás estar en un momento de tranquilidad, pero no de comprensión profunda de todo lo que ese elemento puede enseñarme. Porque cuando yo me acerco a un elemento, si yo me acerco desde la sabiduría de la naturaleza, ese elemento tiene muchas cosas para enseñarme. Entonces, yo si me pongo desde un lado de respeto, es algo así como que ese elemento estuviera distanciado de mí. Entonces la comprensión se genera desde un lado más intelectual. Por eso desde ahí aparecen muchas preguntas. Incluso la otra vez estaba dando una entrevista donde habían muchas personas, digamos, profesionales y demás. Y algo de lo que sucedía es que dice, bueno, el chamán tiene un día, que es la luna tanto. Yo, claro, se empieza a generar una fragmentación que no es así, porque en lo profundo todos los días son una experiencia y no están atados a un día más importante que otro día. Realmente cuando yo me abro, la naturaleza siempre me está hablando y ningún día es más importante. Yo el único día, por ejemplo, que festejo como año nuevo, que eso me lo dijo la naturaleza misma y lo apliqué de forma instantánea, es que para mí el año nuevo empieza en primavera. Tiene ¿Sí? sentido. No empieza en diciembre. O sea, como se ven muchos, como tenemos. Entonces eso yo lo empecé a cambiar en mi vida y yo a partir de este año y de todos los años, siendo de ahora en adelante, siempre lo voy a festejar al año nuevo justamente en la primavera, porque en la naturaleza se está festejando de esa forma, se está expresando así. Es un año nuevo en la tierra. Entonces yo me alineo con la naturaleza. Entonces tengo toda la fuerza de la naturaleza para poder vivir. Y otra cosa que me hace pensar, sobre todo enfocándolo en el tema de la sanación, es que, claro, los animales, por ejemplo, están mucho más conectados con la naturaleza por puro instinto, de manera natural. Y es curioso porque yo, por ejemplo, que tengo dos perritas,
y me relaciono, obviamente, cuando salgo a pasearlas con gente que también tiene sus animales, ves como personas que estaban enfermas se sanan, se ven mejor, caminan mejor, están más... Y es porque la relación con el animal, el hecho de sacarlos, de llevarlos a sitios donde puedan disfrutar. Yo veo que a veces, ayer mismo, por ejemplo, la saqué de paseo, la suelto en la naturaleza y te quedas embobado, mirándola Claro. jugar, mirándola disfrutar y Es, estás conectado con claro, la es que naturaleza. fíjate que los animales tienen de forma natural lo que nosotros los humanos buscamos como el estado cúlmine, que es el estado de iluminación, ese estado de gozo, de plenitud. Los animales acceden a ese estado de forma natural. Y esto es algo que yo lo he aprendido en la naturaleza, no lo he leído, no busqué ningún libro, nadie me lo enseñó, lo he observado, o sea, algo que podemos observar todos nosotros. Por eso es que el animal, en el momento que él no está marcando el territorio, no siente ningún punto de amenaza, vos vas a ver que el animal se vuelve un niño, que es el estado de gozo que hablan todos los gurúes, los sabios, los iluminados, te dicen que ellos sienten dentro de ellos un estado de niño, de gozo, de plenitud. Y los animales eso lo viven de forma diaria. Cuando ellos no están en un estado de que viene otro animal a quizás querer atacarlos, ellos tienen su territorio, su espacio, ellos están totalmente presentes y están como niños. O nunca vas a ver que te levantas en la mañana y el animal está como deprimido, salvo que esté enfermo, que es una situación puntual que necesita atravesar. Pero lo contrario, él está abierto al vivir. Para él es una posibilidad de vida, está iluminado en ese momento. Y esa es la sabiduría que de alguna otra forma nosotros hemos perdido de los animales, porque nosotros en los animales, incluso hasta cuando se nos dicen salvaje, algo que yo tuve que sanar en mí también al comprender el chamanismo, de que o sea, lo más salvaje prácticamente que hay, si lo tenemos que poner como salvaje, es la conciencia egoica en el planeta Tierra, porque los animales no generan eso. ¿Me explico? Entonces los animales están en un estado en el cual en el momento que terminan de comer hasta los más fuertes, ellos entran en un estado de quietud, de paz, de bienestar, de vida. Por eso es que ellos nunca están en depresión. Si a ellos les pesara vivir por el hecho de decir mañana me pueden casar o no voy a tener que comer en esta temporada, es como que entraría en un estado de ansiedad, de malestar, de incomodidad, de preocupación, de la crisis, de lo que puede pasar, de lo que me pasó antes, que me puede volver a pasar, que ayer casi me casaron y no vaya a ser que hoy me pase lo mismo porque allá estoy viendo al león que se acerca. Todo ese diálogo, que es el ego que nosotros tenemos, esa conciencia egoica, ellos no la tienen. Entonces el animal está totalmente presente. Por eso es que puede ya estar peleando y a los 2 minutos él está tranquilo, relajado y vos lo llevas y está moviendo la cola jugando. Porque ya pasó, no hay una conciencia egoica en él que esté interpretando de, oh, este cuando me lo vuelva a cruzar va a haber un problema, o este momento que pasó es malo, me siento mal. No, porque en el momento que él tuvo que actuar, actuó, hizo lo que sentía que podía hacer y se acabó. Entonces no queda un registro. El animal vive las emociones en un estado presente y tan puro que el ser humano tendría que aprender muchísimo de él. ¿Sí? Muchísimo. Los seres humanos tienen que aprender mucho de los animales. Nosotros creemos que no. Es tanto que cuando tomamos a un animal creemos que nosotros le tenemos que enseñar y lo único que hacemos es nosotros empezarlo a enfermar porque lo ponemos a nuestras doctrinas, a nuestros estados y por eso es que vos vas a ver que los animales que más se enferman son los que viven con los humanos. Sanan los humanos mucho porque sienten la compañía, porque sienten los cuidados. Claro, porque el animal es leal, es fiel, te va a dar, siempre te va a aportar. Él no te va a quitar. Lo único que te va a pedir es, dame un espacio territorial, porque para eso yo tengo que vivir, y dame comida. Nada más. No te voy a molestar por otra cosa. Lo demás yo me voy a encargar de cuidar la casa, de enfrentarme a quien sea que venga. Pero no lo vas a ver en otro estado que nosotros los seres humanos hasta lo hemos naturalizado. Por eso es que digo, nosotros tenemos que aprender pero es como que nacer de nuevo, literal, para poder comprender la sabiduría de la naturaleza. Y es eso lo que yo pude darme cuenta y por eso es que creé esta formación de chamanismo, porque digo, es que es tanto que digo que el ser humano tiene que volver urgente a comprender todo lo que hay de la naturaleza, digo, o sea, es como que tiene una mirada a la naturaleza muy superficial. Y la naturaleza es tan profunda que te puede enseñar hasta los estados de iluminación de forma continua. Y el ser humano anda buscando el gurú, viajando a la India, viajando de un lado al otro lado del mundo, lugares sagrados para conectar con algo,
que lo puede ver delante de sus ojos, pero como está ciego porque él cree que dentro de la conciencia egoica él es el estado más alto que hay, que todos los demás están más bajos, por decir, está buscando algo que no sabe dónde está y que le cuesta mucho encontrar porque no lo comprende. Entonces, Claro, es como que, ojo, no quiero decir que nosotros tenemos que convertirnos en animales. No, lo que estoy diciendo es que tenemos que tomar de ellos la sabiduría que ellos tienen para aportarnos, que es mucho más de lo que nosotros creemos. Y cuando hacemos esa integración en nosotros, es cuando nosotros podemos entrar en un estado de conciencia mucho más profundo que en el cual nos encontramos y que es más probable que desde ahí aprendamos a vivir más espiritual y no desde la idea que nosotros tenemos de lo que es espiritual. ¿Me explico? perfectamente. Y además me hace reflexionar. Yo me pongo a pensar en mis niñas, como las llamo, cómo Claro, disfrutan, cómo viven el momento. claro. Y Cuando yo aprendí estas cosas que a mí no me las ha enseñado nadie, porque nadie me las ha enseñado, yo todo lo que hablo de chamanismo, saber la naturaleza, es la naturaleza, yo acercándome como un niño a ella para aprender lo que ella tiene para decirme, y yo abriendo mi corazón a decir, vengo a aprender, ¿y qué me quieres enseñar? ¿Entendés? Y desde ese estado, sentir como la naturaleza me va enseñando a través de todo lo que va sucediendo en los lugares que me muevo, de todos los animales que veo. sí, Entonces, es como, es muy interesante observarlo. si empezamos a observar con atención, sí es cierto que comenzamos a maravillarnos de nuevo. Eso es cierto. Claro. Es que Y, perdón, continúa, Lucio. no, no, no lo digo, es que te vuela, a mí me pasa que me vuela la cabeza así hablando mal y pronto. Fíjate el gozo con lo que lo hablo. No me estoy poniendo en el rol del maestro o en el rol de, bueno, voy a hablar de esto, me pongo en una imagen. No, 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 es que yo me siento un niño cuando hablo de Disfrutarla esto. como un niño, sí, eso te iba a Me decir. llena de vida darme cuenta de que digo, wow, esto que está acá enfrente mío, que realmente es como lo que hablan en el despertar, literal. Como esto que yo nunca le había prestado atención y que lo veo de forma normal, hoy me tiene cautivado. Entonces es como que dices, wow, qué extraordinario. Me estoy enamorando de cosas que para mí antes eran como decir, bueno, esto es así y nada más. Es extraordinario, la verdad, es hermoso. Qué bonito, Lucio. Y de hecho quería tocar otro tema que tú tratas, eh, que de hecho ya lo hemos hablado en otra entrevista, que es el método de sanación en 3 pasos que tú tienes. Lo que te quería preguntar al respecto para relacionarlo con el chamanismo es si esa sanación en 3 pasos de alguna manera se relaciona con tu trabajo chamánico. ¿Qué tipo de curaciones o transformaciones energéticas son más frecuentes en tus consultas que se pueda, digamos, entrelazar? Es que es muy interesante y la verdad te agradezco mucho la pregunta, porque para mí, en mi vida personal, yo tengo como dos vertientes, que serían como dos hijos que la vida me ha dado, de los cuales no son míos, porque yo estoy al servicio de ellos, y por un lado es la sanación en 3 pasos y por otro lado el chamanismo. Yo lo que me di cuenta, yo creé primero la sanación en 3 pasos, y me di cuenta que la vida cuando me escoge para chamanismo, o sea, con la sabiduría de la naturaleza, lo que hace es decirme, Lucio, para que vos puedas llevar la sanación en 3 pasos a un estado mucho más profundo que el que ahora está, necesitas la fuerza y el poder de los elementos y de los reinos acompañándote. Si vos logras integrar los reinos y los elementos a la sanación en 3 pasos, vos vas a tener mucha más energía para poder llevar la sesión y los acompañamientos. Vas a estar en un estado muy profundo. Entonces, lo que vos necesitas hacer es integrar. Entonces, yo sé que más adelante, y bueno, esto es como una premisa, porque nunca lo he dicho, pero yo sé que más adelante se va a ensamblar eso, porque se va a ensamblar la sanación en 3 pasos con el chamanismo, porque no hay una separación, no existe la separación. Momentáneamente yo llevo estas dos vertientes porque las veo como extraordinarias, ambos me gustan mucho, entonces como que las veo de esta forma, pero siempre se terminan relacionando. Donde yo integro la sanación en 3 pasos, un movimiento de la sanación en 3 pasos en el chamanismo, es para no meter ningún tipo de ritual, ¿sí? Porque yo creo que la conciencia humana actualmente no necesita como que hacer rituales y todas estas cosas, o sea, probar, por ejemplo, ayahuasca, hongos, Rufo, muchas otras medicinas que se llaman sagradas, si el ser humano está abierto a sanar
en la actualidad, la vibración que hay actual, no es necesario entrar a estas experiencias, salvo que sientas un llamado claro, ¿sí? Entonces yo ahí, para poder adentrarnos a sanar desde el chamanismo, lo que se usa es la emoción, porque la emoción es justamente la que genera el bloqueo en el cuerpo, en cualquier enfermedad. Entonces lo que yo aplico es la sabiduría de la naturaleza para poder destrabar esa emoción. Y ahí sí tomo parte de la sanación en tres pasos para generar ese movimiento, que es el mismo movimiento que usan las plantas sagradas y los rituales. Lo que hacen es adentrarse a la conciencia humana, a la parte inconsciente, para poder revivir o destrabar memorias a las cuales yo no puedo acceder. ¿Sí? Porque la Entiendo. planta lo que hace es eso, es justamente elevar mi vibración para poder adentrarme a un estado en el cual yo no puedo entrar porque de forma consciente no puedo entrar a ese lugar. Entonces, lo que hace la planta es que puede deshacer el ego más rápido, o sea, más bien, esa palabra deshacer el ego la podría usar, pero digamos lo que hace es flexibilizar para que yo pueda entrar a un estado más profundo de mi inconsciente. Entonces, de esa forma destrabarlo. Eso es lo que Sí, hace que la bajas la planta. guardia, ¿no? Claro, cosa que también veo delicado. Si luego tienes alguna pregunta con respecto a esto, está bueno también hablar de las plantas, porque hay un lado muy delicado y hasta peligroso del tema de las plantas. Por eso que a mí no me gusta hablar, o sea, como que promocionar la idea de las plantas sagradas. No, con la conciencia humana, si el ser humano no está abierto a sanar, normalmente adentrándonos a las emociones que la misma vida nos muestra a través de los elementos. Por ejemplo, voy a explicarlo de una forma práctica. Por ejemplo, yo hoy me levanto, acá donde yo vivo estoy cerca de una sierra, entonces corre viento. Por ejemplo, ahora no está corriendo viento, pero yo más enseguida sé que va a correr, porque es todos los días. Entonces a mí la brisa lo que me está diciendo es movimiento. Me está explicando en la conciencia humana, Lucio, y en este planeta hay movimiento de forma continua. Entonces yo miro a mi alrededor y veo cómo las ramas del árbol empiezan a flamear. Y yo empiezo a ver dentro de mí, digo, ¿en qué área de mi vida yo estoy rígido y estructurado y estoy controlando? Porque este elemento me está mostrando flexibilidad cuando se conecta con el árbol, cuando veo que el ave no pelea con el viento, digo, me está mostrando flexibilidad. Entonces, es lógico que si yo estoy en un punto rígido de control, me está diciendo Lucio, ahí hay miedo, hay que sanarlo. O sea, te lo estoy mostrando a través de este elemento, fíjate cómo se mueve todo a tu alrededor. Vos no te quieres mover porque estás estructurado en algo. Entonces yo en ese momento sé que está la emoción que me está expresando eso, entonces lo único que permito es que ese movimiento de la emoción empiece a generarse en mí. Entonces de esa forma yo genero la comprensión del elemento aplicado a la conciencia humana y que genere la sanación, porque justamente el elemento a mí me está mostrando lo que en mí se está trabando, por ende yo me permito adentrarme con la fuerza de los elementos a ese estado y se genera el movimiento. Entonces no necesito tomarme una medicina sagrada para adentrarme, no, porque realmente yo ya veo que estoy trabado en algo, ¿no? Yo miro la naturaleza y yo me doy cuenta, digo, en esto estoy trabado, en esto estoy trabado, en mi relación de pareja aquí estoy mal, en esto, ¿entendés? Porque la naturaleza me lo está mostrando. ¿Me Y explico? ahí le das, tocas un tema que me resulta fascinante, a mí particularmente, no sé, y es la importancia que le das tú al tema de la observación. Y es curioso porque eso sí que es una cosa humana, la capacidad de observar y de sacar información, llegar a conclusiones, razonar por medio de la observación. Eso sí que es una cosa Claro, nuestra, de nuestra raza, ¿no? claro. Es que vos observa a los niños. El niño, cuando se acerca a algo, él lo explora. Él está abierto, por eso es que siempre vuelvo al punto, los iluminados, los grandes, ellos dicen, nosotros lo que sentimos es un estado de gozo y nos sentimos como los niños. Y Jesús mismo lo decía, dejar a los niños que vengan a mí porque de ellos es el reino, como diciendo el reino les pertenece a ellos comprenden el reino. Es verdad. ¿Por qué? Porque están abiertos a vivir, están viviendo, están observando. Y eso se muere en el momento que el adulto les pone los miedos, los juicios que tiene para entrar a un sistema. Que no estoy diciendo que no le ponga los puntos en ciertas áreas que son necesarias para que el niño comprenda el peligro, porque las aves también lo hacen. La ave tiene a la cría, la mantiene y la cuida y la protege. Eso está en el instinto.
pero no cuando ya empezamos a coartarlo con la idea del adulto como bien o mal. Por eso es que fíjate, para mí algo de lo que más me parece como así como peligroso de la conciencia egoica, y yo acá justamente estoy terminando, ya en estos días terminé una estructura que he hecho en el fondo de mi casa, donde voy a poner como unos juegos. Porque para mí una de las cosas más peligrosas que hay es que el adulto deje de jugar, porque según él ya es grande. Entonces, en ese momento es como que es horrible, porque él quita la posibilidad de ver la vida, un punto de la vida que vos lo vas a ver en la naturaleza, como Qué cuando incluso los curioso. leones grandes juegan, hasta los que más salvajes, ellos están expresándose y juegan y se tiran como una mordida, porque ellos están en un estado presente. No Es muy necesitan un curioso, ego, Lucio. Y no es necesitan un verdad, ego. incluso los Claro, vos lo ves en animales los perros. adultos, es cierto. Claro, Y sabes que yo tengo ese recuerdo de pequeña. Es que me estás uf, claro, estás tomando conciencia, despertando. total, total. Recuerdo de pequeña estar jugando en mi casa y mirar a mis padres y decir, ay, yo no me veía a mí misma siendo adulta y tan aburrida. Yo decía yo nunca, yo no me veo a mí no jugando. Es que es horrible Y eso, por eso fíjate, me pero acuerdo del momento exacto en el que dejé de hacerlo. Es claro, curioso. porque una parte tuya tuvo que morir para convertirse en un humano responsable, serio y que la sociedad respete. O sea, es muy loco eso. O sea, Sí. estoy matando una parte de mí, de, que la vida me da para que yo pueda conectarme de forma más profunda con ella, para poder insertar. Y eso pasa mucho también en el mundo espiritual. Hay una conciencia egoica, de ego espiritual, donde yo me tengo que comportar de cierta forma, porque si vos no te comportas y no haces ciertas cosas, es como que está medio raro. Y eso realmente no es así. Por eso, fíjate, yo te aseguro que vos te pones a jugar con tus perras y ellas van a jugar. Y no están diciendo, no, es que ya tenemos más de 10 años. Ahora Totalmente. ya no jugamos, ¿entendés? No, es más, si encuentran otro perro en el parque de juegos, vas a ver que si ellos conectan y son honestos, de otra parte, cuando a alguien no les cae bien, no, cae bien. Y eso es una muestra de amor, porque no van a fingir como el adulto responsable, no, acá te voy a portar bien. No, ellos están presentes. Entonces, cuando encuentran a alguien con quien pasarla bien, la pasan bien. Y no importa su edad, porque su edad no es un conflicto. El conflicto lo tenemos nosotros, que hasta hemos metido en el ego espiritual que hay que ser cierta forma. Por eso es que yo digo, no, yo a la naturaleza no me le acerco como a un maestro, o, para nada. O sea, me parece algo como que digo, wow, no, eso no es para mí. Si la naturaleza a mí me ama y yo también la amo, entonces estamos conectados y podemos disfrutarnos, ¿entendés? Es que Claro es que así. sí. A mí me llena de gozo eso, ¿entendés? Y además una forma, yo creo, de jugar siendo adulto puede ser por medio del deporte. Claramente hay opciones. Del deporte, Disfruta, sí. de cualquier punto en el cual una parte tuya deje ese estado de responsabilidad de cómo la vida debe ser Sí. y solo se permite entregarse a lo que está sucediendo. Vives Entonces, el momento, claro. claro, ese es el estado en el que usan los animales para poder compartir con el otro. Entonces, en ese momento ellos sueltan la imagen de Beatriz es mi dueña, yo me llamo tanto, vivo en tal lugar. Como no existe eso, porque hay una conciencia pura del momento presente, no hay un ego que esté etiquetando, este animal está viejo, está feo, es más fuerte que yo, es menos fuerte. No hay una conciencia egoica Es sobre el verdad, no estado juzgan. presente. Claro, él, el que le llama la atención dice aquí, y se mete, y él hace todo lo que siente que tiene que hacer, toda la energía suelta. Viene y luego como que dice que bien la pasamos y se va y listo. Y en ese momento no se va triste como diciendo qué momento de miércoles, ¿entendés? Porque está intrínseco en su información que eso puede seguir sucediendo. Por eso es que él está todo el tiempo abierto. Y es lo más parecido a un estado de salud mental que nosotros no tenemos en muchos casos y que estamos buscando en lugares como decir, bueno, vamos a leer un libro, me voy a hacer un curso. ¿Por qué? Porque no estoy mirando lo que tengo delante de mis ojos. ¿Qué es eso lo que me está alineando? Entonces ahí yo me doy cuenta que Dios me está hablando a través de los elementos y de los reinos. Entonces yo ahí es cuando comprendo de que Dios está ahí, en todos lados.
que es lo que dicen, omnipresente, omnisciente, ¿sí? Omnipresente, omnisciente, todopoderoso, todo lo sabe y está en todo lugar, ¿sí? Para ser más práctico. Entonces ahí es cuando lo comprendo. Pero si yo me meto en una estructura, no voy a comprender eso. Entonces, todas estas cosas y cosas que brotan de mí cuando vos me haces una pregunta, porque yo no preparo nada, y que forman parte de que los elementos, como yo siempre le digo a los elementos, todas las mañanas me levanto y digo a los elementos, acompáñenme a hablar de lo que realmente ustedes quieren que yo hable. Esa es mi relación. Si yo me pongo a hablar con vos y los elementos hablan a través de mí, los reinos se expresan. Entonces a veces ni yo sé lo que voy a decir y yo también te estoy aprendiendo. Y es así como funciona. Conectado, estás Ujú. conectado con la naturaleza. Total. Y quiero aprovechar, como antes estuviste hablando de las plantas y de que eres muy cauteloso con ese tema, y con razón, quiero profundizar en lo que, en uno de los mitos o de las cosas que, digamos, más prejuicios hay por parte de la gente, y son los viajes chamánicos, esos estados alterados de conciencia. ¿Cómo defines tú un viaje chamánico? ¿Qué técnicas son las que se suelen utilizar para esto? Y, en fin, ¿qué importancia le das tú a este tema? Ah, Como bien. dices, tú crees que no es necesario, salvo que estés en Sí, una crisis muy profunda. claro. A ver, lo voy a explicar desde un lado donde a la gente le va a quedar claro, que me parece importante. Para mí las medicinas sagradas, como se le conoce, son momentos puntuales para cierto tipo de gente, como sería lo mismo que si alguien tiene un accidente y cae al hospital y dicen con esta persona no le podemos hablar, ya está en el accidente, hay que meterlo, porque no queda otro, tenemos como que internarlo. Entonces la medicina hace un movimiento fuerte que la persona no puede hacer, ¿sí? Pero con respecto a si la persona está abierta, se da cuenta en su realidad, me duele la vida que tengo, ¿cómo me doy cuenta que me duele la vida? Y porque me duele la relación que tengo, o me duele mi economía, o me duele mi salud física, porque tengo enfermedades, me es suficiente con eso. Nos adentramos a ver qué elemento, por ejemplo, no estoy integrando en mi vida, ¿sí? O sea, el agua obviamente representa las emociones, nosotros somos más del 70% agua. El aire tiene mucho que ver con los pensamientos, con este estado de fluidez que se produce. La tierra tiene que ver con el arraigo, los minerales tienen que ver mucho con esa fuerza así. Entonces yo observo en mi vida qué elemento es el que me está faltando, qué elemento es el que yo no estoy integrando de la realidad en la que vivo. Entonces cuando yo integro la sabiduría y la comprensión de ese elemento en mí, se genera de forma natural un estado de alineación con la vida. ¿Me explico? Porque la vida me acompaña en ese momento. Entonces, con respecto a los viajes astral, o sea, los viajes chamánicos y demás, yo tengo una percepción totalmente diferente a lo que la gente tiene, por lo menos hasta ahora. Siempre estoy abierto a aprender. A mí lo que me pasa es que yo entro en un trance, pero no es ese trance que uno puede ver en algunos videos de las tribus. No. Es que eso es algo que hay que también sacar. La idea de la tribu con el chamanismo. Para mí la naturaleza, la sabiduría de la naturaleza no tiene que ver con una tribu aislada, con saltos, no. Yo entro, por ejemplo, en trance y es que yo me pongo a mirar la naturaleza y de repente, ¡pum!, me fundo. Como si lo llevamos a un lado romántico, sería como cuando alguien te gusta mucho y te atrae mucho a la persona y de repente, ¡pum!, te atrapó y de repente alguien te dice, hey, disculpa, porque entraste en un No trance existe con el ese... tiempo, no existe nada. Exacto, ahí se genera un punto donde el espacio-tiempo se disuelve y ¡pum!, entro en una conexión total. Que es lo mismo que pasa con el placer, cuando uno vive en un momento de sexualidad, o sea, son estados donde hay pops, entra una conexión muy fuerte. A mí me pasa lo mismo con la naturaleza. Entonces, para mí, ese viaje que a veces se lo conoce y se le pone tantas interpretaciones, como que se va uno para un lado, para el otro, y que yo no me voy a ningún lado. Yo lo único que genero es que me fundo con lo que estoy mirando, observando, y en ese momento me unifico con eso. Y ese es el alimento del espíritu para mí. Porque para mí existe un alimento, así como está el agua para nutrirnos para la sed, la comida, el aire para respirar.
en ese punto yo entro en un estado de plenitud y como que me sacio, me llena ese punto energético espiritual, en ese trance. En ese momento de trance es cuando yo entro en ese punto de que me estoy alimentando de lo que nosotros conocemos como el éter, pero en fin es la naturaleza expresada en los elementos. Entonces, para mí no es un punto raro, no tiene que ver con cosas que al ego le encanta escuchar, porque al ego, ese es algo que quiero dejar bien claro para todos los que me ven. Al ego le encanta escuchar historias, entonces le encanta escuchar que mientras más raro sea, vas como que, y vi la tierra desde otro plano, y de repente me convertí en el sol, y vi cómo levantaba las plantas, eso al ego le encanta. Ahora, el ego uno no aprende nada en lo profundo con eso, pero sí, al ego le encanta, me convertí en una mariposa y iba volando. Sí, porque somos esa conciencia también, pero son más historias que le gustan al ego espiritual. En lo profundo no son realmente importantes. Lo profundo es estar consciente de lo que estoy viviendo en el momento presente y que los elementos estén acompañando. Entonces, en pocas palabras, es una fundición que a mí se me genera, me fundo con el elemento y recibo a través de fundirme ese alimento que necesita mi alma. Como exactamente igual que si vengo con sed, me tomo agua hasta saciarme y digo, oh, qué rico, me siento pleno porque tomé agua, tenía una sed. Es exactamente igual, pero ese es el alimento del espíritu. Qué bonito. Sí, que al final te conviertes en la naturaleza, son uno. Exacto, exacto, exacto. Sin nada raro, por lo menos a Sí. mí. Y yo digo, esperemos que esto siga así, digo, porque en mi caso particular no me interesan estas cosas de que sé que al ego espiritual le encantan las historias. Y hablando de eso, se menciona también mucho en temas chamánicos los animales de poder. Me corrige si me equivoco, Ah, porque yo no soy ninguna experta en esto, pero que se relacionan a veces personas con animales, que si tú tienes esto, si te falta esto, no sé hasta qué punto es verídico. Así claro, que te pregunto. qué buena pregunta, gracias por esa pregunta. Mira, yo lo he escuchado mucho a eso, incluso he conocido gente y cuando yo le digo, mira, yo tengo un llamado de chamán, lo primero que algunos me dicen, ¿y cuál es tu animal de poder? Y yo me quedo y los observo, porque realmente yo no tengo eso. O sea, a ver, incluso justamente estaba por grabar un video para YouTube explicándolo. Para mí todos los animales son de poder. ¿Me explico? No existe un animal que no sea de poder para la conciencia de todo lo que la vida quiere mostrarme y enseñarme. Sí que Entonces, todos te enseñan algo, ¿verdad? total, total, cuando yo veo un ave volar, a mí me está enseñando algo. En ese momento ella se convierte en mi animal de poder para ese momento que yo estoy experimentando. Entonces, normalmente las personas tienden a justamente decir mi animal de poder y en algunos casos, obviamente, esto pasa como hasta incluso, como a veces entra el ego también, porque claro, en ese animal de poder nunca voy a encontrar quizás una ardilla, una rata, una hormiga, normalmente encontrar un león, un jaguar, un dragón, porque claro, son los que uno para la conciencia egoica son fuertes. Pero es ¿Me verdad, por explico? ejemplo, tú piensas en una cucaracha horrible Claro, y piensas, yo espero que animal más resistente, más. claro, o un mosquito, lo que sí, bueno, vas a ver, casi que nadie te dice mi animal de poder es una mosca, quizás, ¿viste? Raramente. Pero realmente todos son animales de poder. Para mí, por ejemplo, todos los animales son de poder. Esa es la forma de verlo así, digamos, intentando hacer sencilla la respuesta. ¿Por qué? Porque todos los animales están puestos para que yo los pueda observar y a través de ellos aprender. Entonces yo, desde mi mirada chamánica, y de la sabiduría de la naturaleza, yo no me... Sí puedo, a ver, esto es importante, sí puedo de repente sentir que un animal me quiere expresar una sabiduría puntual que estoy necesitando para lo que me está sucediendo en este momento. Entonces, en ese momento, ese animal se vuelve de poder para mí en ese momento. Pero quizás a los 2 días estoy viviendo otra situación o al mes, entonces hay otro animal que va a expresar la sabiduría que yo necesito. Entonces, para mí todos los animales son de poder y yo no tengo uno, personalmente no. Para mí todos son de poder y para mí todos me enseñan y yo normalmente lo que hago es buscar integrar la sabiduría de todos los animales, porque yo sé que todos me enseñan y que todos son de poder para mí. Entonces,
no genero una separación, una disociación, una fragmentación de mi experiencia como para quedarme con un animal y acudir como que al jaguar o al águila cada vez que estoy en una situación. Probablemente puedo en ese momento acudir a la hormiga en una situación puntual, porque digo, ellas saben un camino, marcan un camino muy bien, saben abastecerse y trabajan en equipo. Y digo, yo soy una persona que ando capaz que muy solo, entonces lo que necesito es integrar la sabiduría de ella, armar una comunidad, compartir y saber que puedo trabajar en equipo. Entonces en ese momento mi animal de poder pasa a ser la hormiga. Y en otro momento quizás pasa a ser el águila en poder observar una situación que no estoy observando. Entonces, para mí todos los animales son de poder, no existe un animal de poder. En ese momento, fíjense, y observen ustedes por ustedes mismos, en el momento que yo elijo un animal de poder como único camino, yo estoy generando una fragmentación tremenda de todos los otros animales, porque estoy creyendo que lo mismo que le pasa a los que creen en los santos, cada vez que tengo un problema acudo a este santo, no comprendiendo de que dejo por fuera muchísima información, muchísima sabiduría. Entonces, esto no funciona así en lo profundo. Si es real que si yo hablo con alguien, probablemente yo pueda comprender y digo, esta persona tiene como una semejanza a un animal. Probablemente la puedo identificar con el poder que tiene. Pero yo no la rotularía como tu animal de poder es este. Porque le estaría quitando la sabiduría que la naturaleza tiene en todo el reino animal para encajarlo en una sola. Y eso sería para mí algo muy limitante. Y sé que lo explican muchas personas y mucha gente que da chamanismo, hablan de esto, y hasta probablemente alguno o le toque abrirse a comprender lo que estoy diciendo o le cierre más a decirle está equivocado. Pero es que véanlo como lo expresa la naturaleza, porque yo me baso en la naturaleza como expresión. Yo no me estoy basando en lo que a mí me dijo un chamán, ni en lo que leí en un libro. No, yo me baso en mi observación de lo que estoy observando en el momento que estoy. Entonces, desde ahí estoy respondiendo, de la fuerza del reino, no desde un grupo de animales, no, desde la fuerza del reino, o sea, de la conciencia que ha creado el reino animal. Desde ese lugar Y yo es estoy muy hablando. interesante porque además estás abriendo la puerta, dando a entender que es un viaje puramente personal y que los mensajes que tú recibes pueden ser mensajes distintos a otra persona que también está experimentando con el chamanismo. Que a lo Claro, mejor observar el vuelo de las aves a esa persona en particular le da un mensaje distinto, pero como quiera que sea, siempre se aprende de la naturaleza y tiene un mensaje es para ti, por decirlo de alguna manera. total, total. Y no digo que esté mal o bien lo que otras personas hagan. O sea, lo que yo estoy dando es la forma en la que yo lo veo, como yo lo comparto, porque de esa forma considero que tenemos mucho, la sabiduría del reino animal es muy amplia, es muy amplia. O sea, es algo que yo creo que nos llevaría toda la vida terminar de comprenderla. Estamos hablando de muchas especies que todas se expresan, o sea, de muchas, digamos, formas de expresión de conciencia. O sea, vos vas a ver un perro, un gato, un pájaro, un pato, un sapo, o sea, son miles, por no decir millones de expresiones de la conciencia en el reino animal. Entonces hay tanta sabiduría ahí que realmente es interminable. Qué curioso y wow, me haces reflexionar, porque claro, es que además también nosotros como, en fin, como seres humanos, que tenemos todas las necesidades cubiertas y buscamos nuevas preocupaciones para, porque ya, bueno, en lo que es sobrevivir ya no, hay gente que sí, pero en general, en la sociedad en la que estamos no es un problema, pues tendemos a romantizar la naturaleza a veces y tiene una parte hermosa, indudablemente, pero después también tiene otra que es cruda. Y te planteas que realmente, como nosotros, que somos tan de juzgar el bien y el mal, realmente ella mira el equilibrio y el desequilibrio. Exacto. Yo siempre digo que la naturaleza no es romántica. O sea, yo, y se lo digo siempre, por ejemplo, mi amiga y gente que conozco, que está muy cerca de mí, gente que me lleva a las redes y demás, yo siempre le digo, miren, la naturaleza no es romántica, no lo es. Realmente la naturaleza sí tiene ternura,
sí tiene sensibilidad, lo podemos ver, pero no es romántica desde el punto de idealizar cosas como nosotros normalmente lo hacemos. No. Entonces, cuando nosotros vemos esta parte que también nosotros tenemos por ejemplo, de un animal cazando a otro animal, que en nosotros sucede, solo que eso sucede en un lugar donde nosotros no lo vemos porque está cerrado, es una fábrica Exacto, donde trabaja gente y entra y nosotros no vemos nada, nosotros llegamos, por ejemplo, a la carnicería o a la verdulería, pero no vemos lo que sucede. Entonces en el exactamente. reino animal, digamos, se ve de forma más pura todo lo que está sucediendo, entonces eso es lo que uno genera como un shock, un Un shock. impacto, sí. Claro, pero nosotros también, obviamente, vivimos de eso, o sea, eso está puesto por ahí, nuestra heladera tiene que ver con ese punto, solo que nosotros hemos creado una forma de poder acceder a ello eh, de una manera que no es necesario este punto de, de quizás qué es lo que se le llama como salvaje. Que ahí entramos a otro tema que yo lo podría profundizar y explicarles de por qué no es salvaje y por qué la mordida de cada animal tiene cierta fuerza y ahí romperíamos mitos a montones, que es lo que busco yo explicar en la formación. Pero realmente ese lado crudo no es más ni menos que el ser humano, que los animales buscando, como también nosotros los seres humanos, vivir. Solo que nosotros, como lo vemos en el momento, que claro, como el animal no tiene un cuchillo y lo hace a través de sus dientes, nosotros decimos, claro, eso es muy salvaje. Claro, sí, pero si a vos te quitan el tenedor y demás, tenés que agarrar una planta, lo que sea, y la vas a desgarrar. O vas a cortar las hojas así, ¿no? No vas a ir con una máquina a hacer. Entonces el animal, su expresión es esa porque no tiene una conciencia egoica como nosotros tenemos para poder eh, formar en la materia diferentes herramientas que nos permiten una forma de acceder a lo que nosotros necesitamos desde otro lado. ¿Me explico? Sí, y Los animales no tienen. además salvajes tampoco realmente, porque es en ese momento para alimentarse. Pero Claro, si están saciados, tú puedes pasear por un lado que van a pasar de ti, no te van a claro, prestar mayor atención. O sea que realmente salvajes todos somos cuando tenemos hambre. claro, claro. Es que por eso digo que para mí los animales salvajes no existen, realmente. El animal tiene esa fuerza para poder cazar lo que necesita para vivir, pero salvaje sería que el animal ande matando porque quiere matar. Claro. Como que ando con ganas, hoy me levanté con ganas de hacer daño a otra Mucho especie, más ¿no? salvaje el ser humano en ese sentido, totalmente. 100%. O sea, es tan así que el ser humano es el único que crea una cárcel para poder meter al de su misma especie, algo que es imposible ver en otras especies porque no existe eso. Digamos, en los animales no existe ningún animal que haga algo como eso y para poderlo meter cantidad de años, porque si lo sueltan de ahí va a dañar a alguien de su misma especie. Nosotros podemos ver que un león mata al de otra especie, pero es muy difícil que veamos que mate a otro león. Tiene que ser porque no hay territorio, algo muy puntual. Pero el humano es el único que realmente tiene que andarse cuidando de otro humano y de una forma y que invierte tanto dinero en armamento. O sea, sí, realmente, si somos honestos con nosotros mismos, el animal salvaje es el humano. Totalmente, Y esa proyección la llevo a los animales. Me explico. Es una proyección que estoy perfectamente. haciendo justamente de la conciencia egoica, en la cual ahí sí existe eso. Y ellos lo ¿Entendés? saben, Lucio, porque yo ahora toda mística, pero me explico con coherencia. Vi un vídeo hará unos años, que fíjate, me acuerdo todavía porque me marcó, y era, pues bueno, en el continente africano, pusieron unos altavoces grandes y ponían sonidos de distintos animales, ¿no? Se veía el rugido de un león, cómo reaccionaba la gacela cuando lo oía, ¿no? Distintos sonidos. Claro, Y me llamó la atención porque cuando ponían voces humanas de distintos idiomas, hombres, mujeres, daba igual, todos reaccionaban igual. Cebras, gacelas, leones.
se iba, corrían por patas. Bueno, la otra Solo lo vez, hacían con las personas. claro, claro, mira, es que me has movido a un video que estaba justo por hacer ahora, hablando de eso. Yo acá cerca de casa tengo un río, como te conté, y el otro iba caminando, iba sensible, iba abierto, obviamente como voy siempre cuando veo la naturaleza. Y me vieron llegar a mí, sintieron mis pasos, pasos humanos, humanos, empezaron todas las especies que había ahí, pájaros, patos que volaban, todos salieron disparados. ¡Terror! Me explico porque El nosotros, para ellos, depredador máximo. representamos una amenaza, claro, tremendo, que entre ellos no tienen porque ellos conviven, pueden convivir muchas especies, están ahí todos buscando comer, pero ellos sentían un humano. Yo pude sentir su miedo, pude sentir el miedo de ellos dentro mío. Entonces, cuando yo sentí ese miedo, ahí comprendí, digo, wow, cuánto daño le hemos hecho a las especies que nos tienen miedo y cuánto, entre comillas, sí, perdón deberíamos pedirle al reino animal de haber generado tanto miedo en ellos. Porque yo me di cuenta que ellos, cada vez que ven a un humano, sienten miedo. Entonces, sí, sí, eso es delicado, porque ellos sienten un miedo que van a morir, pero no van a morir por un tema de necesariamente que porque se van a alimentar, en algunos casos es porque el solo hecho de poder, el ser humano es como que donde va, arremete con todo lo que hay. Sí, eso es muy fuerte. Pues es interesante lo que estás compartiendo. Y es normal que sea difícil acercarse a los animalitos y que tengan confianza en uno. Y quiero aprovechar para hacerte otra pregunta, lo que es extraño, porque como bien has mencionado, hay muchos mitos, muchos bulos. Me han hecho gracia anécdotas como tú has dicho de me convierto en una mariposa y voy volando, ¿no? Pero la pregunta que yo te haría es, ¿qué opinas tú de lo que se dice del espíritu de la naturaleza? Porque en base a lo que tú comentas, para mí el espíritu de la naturaleza podrían ser los elementos, por ejemplo, ¿no? Que la conexión que se tienen con ellos, que uno es capaz de sanar algo que le falta o que no está equilibrado, observando cómo funciona, como bien mencionaste, por ejemplo, la tierra, como que te arraiga, el viento puede darte a entender que tienes que dejarte fluir más, en fin, que de todo puedes sacar algo. ¿Qué opinas tú al respecto? Espíritus de la naturaleza. Claro, sí, 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 para mí la naturaleza obviamente tiene, digamos, a ver, si lo explicara de una forma sencilla, es como que el éter sostiene todos los elementos, la conciencia divina, Dios, como nosotros conocemos. Y cada elemento se podría decir que tiene su espíritu, ¿no? El espíritu que sostiene la vida de ese elemento, que al final se termina uniendo y es el éter sosteniendo todo el planeta. Entonces, realmente como yo lo observo, los elementos tienen un espíritu en sí, pero que está unido, o sea, realmente es como un solo espíritu que le da vida a todo, ¿sí? Que es como lo que ahí entraría lo que sería el éter, el elemento que sostiene a los otros elementos, Que ¿sí? nosotros somos éter también. Claro, y que obviamente sostiene toda la vida en este planeta, o sea, toda la vida la sostiene justamente el éter, esa conciencia que se le conoce como Dios, como universo, fuente de energía y tantos otros nombres que se les ha dado. Entonces, como que todos están respondiendo hacia esa conciencia, los elementos. Pero no soy yo como lo observo, no es como que vea que, por ejemplo, sí cuando me acerco observo el espíritu del agua, por ejemplo, el espíritu del aire, el espíritu de los minerales como energías vivas, ¿sí? Yo las veo como energías vivas para mí, pero no más significado que ese. Todo lo demás es lo que ese elemento, por ejemplo, ese reino representa y puede enseñarme para yo experimentar la conciencia humana de una forma más pura, más en un estado de bienestar, ¿sí? Pero no lo veo como algo Pero como tiene muy... sentido lo que comentas, que tienen una energía, por decirlo de alguna Claro, manera, eso como las 100%. gemas que tienen, se sabe que tienen propiedades. Sí, 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 Sí. sí, cada elemento en sí es un espíritu vivo con una energía.
Eso sí, por ejemplo, los esenios, que es donde dice que Jesús aprendió, que se comenta y demás, ellos le llamaban los ángeles. Cuando uno está en un conflicto, dice, acércate al ángel del agua, al ángel del aire, porque en ellos vas a recibir, justamente se va a alinear eso que está desalineado. Yo lo he comprobado y es así. Yo no les digo ángeles, porque no les digo, pero sí los trato como el espíritu de la naturaleza. Es el elemento. Cuando me acerco a ese elemento, me acerco a ese punto de comprensión que ese elemento a mí me restaura, me genera una armonía con la vida. Entonces, si me genera una armonía con el estado, el fluir de la naturaleza, es lógico que voy a estar en un punto de bienestar por algo como dijimos, o sea, vos levantas en la mañana y el pájaro se levanta y en primavera canta, está haciendo todo lo que tiene que hacer porque él está vivo. ¿Por qué? Porque está alineado con el sentido que tiene la vida. Y ese espíritu de él es, estoy disfrutando de estar vivo por solo hecho, o sea, estoy disfrutando de la vida por el solo hecho de estar vivo. Ahí no hay un ego, porque todo está bien, porque a mi familia, a mi hijo le fue bien en el colegio, porque conseguí un buen trabajo, porque estoy generando más dinero. No, no existe. Es que yo estoy bien por el solo hecho de estar vivo. ¿Por qué debería estar mal? Si yo estoy vivo, ¿por qué debería sentirme mal? Eso es lo que le pasa a la conciencia egoica, ¿no? Al ego humano. El humano es como que necesita cosas para sentirse bien. Pero desde este lado más profundo, ¿no? Yo estoy bien porque estoy vivo. O sea, si yo estoy vivo es porque estoy bien. Me explico. Y si no tengo una herida que pueda pasar, que un animal se lastime o por alguna situación puntual, Ujú. el animal se echa hasta que se sana, se lame, se sana y vuelve al punto de armonía nuevamente. Él disfruta el solo hecho de estar vivo. No hay un juicio hacia estar vivo debe ser de tal forma para yo sentirme bien. No. Eso lo tenemos nosotros. Nosotros sí Qué tenemos bonito. eso. Al final, eh, es muy bonito porque además me gusta la forma en la que lo describes todo, sin, no te pones en plan grandilocuente, eh, no tienes necesidad de mostrarlo de formas raras y, como dices tú, de ponerte un sombrero de No, plumas, no, porque ya la naturaleza es mágica de por sí cuando te pones a analizarla. claro. Hay magia en todo. ¿Sabes lo que estaría haciendo? Meter la naturaleza. Escuchen, esto es tremendo lo que voy a decir, espero que se comprenda. Si yo me pongo ahora algo, que lo podría hacer porque lo siento disfrutarlo, pero si yo llego a creerme eso, estaría metiendo toda la conciencia, la naturaleza, los reinos, los elementos, fragmentándolos a un ego y generando como un estado de complejidad que no existe, que solo mostraría la incapacidad que yo tengo de poder expresarme en palabras sencillas. Y para mí siempre la sabiduría está asociada a tomar algo que puede parecer complejo a la conciencia humana y ponerlo en palabras sencillas. Si no puedes hacer ese movimiento, estás limitado. No es que la gente es como que, no, es que no entienden el estado de conciencia. No, no, es que tu estado de conciencia está limitado por la comprensión que tienes de lo que estás observando. O sea, por eso Jesús cuando hablaba en parábolas, en algunos casos para intentar sacar a cierta gente, pero para que se entienda. Dice, fue un día el alfarero a hacer tal trabajo. Entonces, claro, eso lo entiende el vecino y lo entiende un intelectual. Entonces, para mí la sabiduría siempre está en tomar algo complejo, si se puede decir complejo, y ponerlo en palabras sencillas. Si no, quien tiene que sanar soy yo, la capacidad de expresarme. Pero hay personas que consideran que, como Tato metió este ego espiritual, donde hay niveles y cosas como que uno es como que quiere escuchar eso, porque si no lo escucha así es como que, qué cosa, debería haber sido como que, y lo que no entienden es que en lo profundo eso habla de que están complicando más las cosas y de que falta una comprensión más profunda. Y ahí también está el ego de a lo mejor la necesidad de que te vean como algo especial, Claro, diferente, un sí, gurú. sí, qué feo. Dijo, bueno, chao, yo lo veo así, sí, por lo menos momentáneamente.
Siento que no es necesario. No, no, Pero no es las cosas necesario. han ido cambiando y se han ido normalizando. Yo me acuerdo ya hace muchos años que, en fin, a mí los temas espirituales siempre me han gustado y a lo mejor quedar con una persona para echarle el tarot, lo que sea, y es como, ay, es que eres muy normal. Y digo, parece que me tengo que poner un turbante, Claro, claro, claro. pero a Es lo como mejor que hace 15 años era un poco así. necesitábamos, claro, como que necesitar los poderes. Y algo así como que cuando alguien venga a hablar, ejemplo, a ver, podríamos haber hecho esta entrevista, vos empezás a hablarme, yo me quedo en un silencio, en un saumerio, acá sí pongo una luz, algo, y me muestro distante para que el ego espiritual, sienta como Ay, diciendo, ah, perdón, es que miércoles, me lo estoy imaginando. acá hay una presencia como que de alguien. Y no, todo lo contrario. Por eso Jesús mismo lo decía, y me encanta. Jesús dice, cada que los niños vengan a mí, de ellos es el reino, como diciendo, ustedes tienen más que aprender de ellos que ellos de Totalmente. ustedes. Y nosotros creemos que está al revés. No, es todo más fácil, realmente. Qué gracioso, me ha gustado. Y a ver, porque no quiero abusar de tu tiempo, pero sí para terminar, te quería preguntar sobre, y si hay algo que tú, de manera particular, obviamente desees compartir al respecto, y qué, en fin, proyectos tienes para tu camino chamánico en los próximos años, o cualquier tipo de información que te gustaría compartir aquí con la comunidad. Bien, mira, cuando me hiciste la pregunta, te lo voy a responder desde un lado que sentí una parte de la pregunta. Y es que seguramente me encuentre viajando a algunos países, a algunos lugares para poder dar encuentros y poder hablar de esto con esta cercanía, con este amor que se genera cuando uno se abre desde el corazón. No hay distancia, no hay maestro, solo hay una comprensión, un abrazo de la naturaleza. Eh, Dando encuentros que también, por ejemplo, acá en Argentina, en Córdoba, donde estoy, voy a empezar a dar algunos encuentros hablando de todos estos temas, las formaciones que son online, unas formaciones de chamanismo, donde ahí sí hago, por ejemplo, dos, tres niveles, pero por un tema de comprensión, ¿sí? Para que, digamos, poder ir nutriéndonos, porque es tanta la información que hay, entonces es como que nos vamos nutriendo. Entonces estoy dando formaciones de chamanismo, acompañamientos, que las sesiones lo que hacemos es justamente alinearnos a lo que la vida nos está mostrando a través de lo que sucede. Entonces, lo que hacemos es justamente ver qué elementos nos falta, qué la fuerza del elemento, poder como integrarlo para que nuestra vida en ese punto se transforme. Entonces, eso es muy interesante porque es algo que hasta a mí me sorprendió la forma con la cual fluían las sesiones. Y es eso, estoy dando sesiones, acompañamientos de lo que sería chamanismo y también una formación. Y voy a dar encuentros. Eso, los encuentros digo que los voy a dar porque todavía no he empezado este año a darlos, pero sí encuentros presenciales en los lugares donde vayan saliendo. Y Lucio, ¿cómo te gustaría que la gente se pusiera en contacto contigo? ¿Por qué medio? Bueno, hay un canal que yo he creado de Lucio Chirino Chamanismo, Lo pongo por pues aquí. claro, luego está otro canal que tengo de Instagram, Lucio Chamanismo, y ahí, bueno, está mi contacto, están mis redes, entonces ahí se pueden conectar conmigo para poder profundizar. Estoy subiendo mucho contenido al canal de YouTube nuevo que he hecho, donde ahí hablo de chamanismo para que la gente pueda empezar a impregnarse con la información. Ahí hablo mucho de los elementos, de todo lo que voy experimentando, como estamos haciendo nosotros en este momento, en muchas áreas, porque la idea es que las personas puedan llegar en una comprensión de la naturaleza y bueno, de esa forma si sienten el llamado a una formación, a un acompañamiento, a una sesión y demás, buenísimo. Es justamente lo que obviamente se le va a compartir. Pues Lucio, lo pongo todo por aquí para que se puedan poner en contacto contigo. Y si hay alguna cosa que quieras decir, este es tu espacio. Bueno, primero, como siempre te digo, agradecerte por el espacio, porque esta entrevista, digamos, no es más ni menos que el resultado de haber visto que hubo tanta convocatoria en la anterior, tanta gente le interesó, entonces digo, ok, la vida quiere mostrarnos si es una forma de acudir al llamado de la naturaleza, ¿sí? Lo que estamos haciendo ahora, entonces agradecerte obviamente por el espacio,
por las preguntas, me han gustado, porque hay mucha gente que tiene muchas dudas, hay mucha incertidumbre, y justamente yo creo que por eso la vida me escogió a mí, la naturaleza, para que lo explicara de una forma sencilla, práctica, Natural. cotidiana, aplicable, claro, y no haya nada extraño, que todo pueda ser comprensible. Entonces, estas preguntas me han ayudado mucho y bueno, lo demás agradecerle. Si están sintiendo un llamado a la naturaleza, yo, por ejemplo, antes me acercaba a la naturaleza y no sabía que era con la profundidad que después la vida me iba a llamar. Pero si están sintiendo un llamado a la naturaleza, si sienten que les atrae y lo notan, por ejemplo, después de esta conversación que hemos tenido, o cuando conectan con sus animales, con los vegetales que los rodean, con la tierra, eh, es por ahí. Vayan y permítanse adentrar. Para eso estoy creando muchísimo contenido en los canales para que se adentren y se van a dar cuenta que les va a cambiar la vida. O sea, es tremendo la toma de conciencia que se genera, que incluso me pasó a mí, que cuando la vida me escoge a mí como chamán, yo es como digo, no sé si esto me va a beneficiar o no". Ya, hasta yo tenía un juicio de las cosas y realmente me ha cambiado la vida. Y eso que yo ya llevaba como terapeuta muchos años, había viajado, tenía cierta experiencia y realmente el chamanismo a mí me da una comprensión mucho más profunda que la que tenía antes. Entonces, acudan al llamado a la naturaleza. Es un llamado y es un poco una profecía. El ser humano no acude a ese llamado, va a generarse más dolor porque la vibración de la Tierra cada vez es más alta. Entonces, el movimiento va a ser más fuerte. Entonces, aquellas personas que están sintiendo el llamado, háganlo, empiecen a hacerlo, por lo menos fines de semana, acercarse a la naturaleza, formarse, tomar una sesión, mirar los videos, porque si no, después va a ser un movimiento muy fuerte y va a haber más dolor, síntomas físicos, más problemas que van a ser los medios por los cuales el ser humano va a tener que alinearse. Pero no es más ni menos que volver al origen. La naturaleza es lo que somos. Entonces, nosotros no podemos dejar fuera lo que somos. Podemos, Yo estoy completamente de acuerdo contigo, sí. Y además que el desarrollo espiritual es obligatorio que tengas una buena relación con la naturaleza. También lo pienso. total, es como que ves en la universidad cuando dicen carrera obligatoria para recibirse de algo, ¿es esta? Bueno, carrera obligatoria para poder comprender de forma profunda la conciencia humana, la espiritualidad, cuál es el sentido que la vida tiene en la naturaleza. Es como una ley, o sea, es una ley puesta para ser vista y de la cual formamos parte y somos la naturaleza. Entonces, eso es una ley. O sea, cuando hablamos de espiritualidad, es imposible sacar la naturaleza. Estaríamos rápidamente desconectados de la tierra, de nuestra esencia, y ahí empezaríamos a inventar muchas historias Estoy que a totalmente veces de acuerdo contigo. son las que suceden. Además, es curioso y además podemos comprobarlo porque incluso cuando hacemos meditación, yo por ejemplo, cuando quiero relajarme para meditar y demás, ¿qué pongo? Música con sonidos de la Ah, naturaleza, agua claro, cayendo, pajaritos sonando, hay algo que te conecta. O sea que estoy absolutamente de acuerdo. Si no, no claro, existiría. y se reconoce. Sí, 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 Es que la parte más profunda la reconoce de forma instantánea, entonces se alinea ¡pac! A eso, claro. porque lo reconoce su esencia. Entonces es la esencia que a veces nosotros, por la cultura, la sociedad y demás, hemos perdido. Y que obviamente sí, como que nos hemos olvidado de eso. Entonces lo que hace el llamado es justamente es volver a conectarnos. O sea, la madre, y es tremendo, pero viste que la madre nunca pierde el amor por el hijo. Una madre siempre ama a su hijo. Y la naturaleza está esperando por eso, por nosotros. O sea, la naturaleza es nuestra madre, la madre tierra, como se conoce, está esperando por el ser humano, para que el ser humano se acerque. Y yo eso lo he experimentado. El bienestar que se siente y que es mutuo, como que la naturaleza me recibiera como ese amigo o esa pareja que dice, me siento pleno, es tremendo, es tremendo. Es como que ella está esperando porque el ser humano la reconozca. Qué bonito Es tremendo eso, sí. Sí, y por eso digo que es el ser vivo que la naturaleza es,
que no solo viene a darte de comer, que uno mira a la naturaleza como la madre y para pedirle comida nada más, que como el ser humano actualmente hace. No, eso no es una relación, eso es más bien usarla. Y lo que hacemos en chamanismo y en la sabiduría, en la naturaleza, es todo lo contrario, es comprenderla, es convivir, es aprender de ella. Es un estado totalmente diferente al que el ser humano está actualmente. Estamos hablando de cosas extremadamente diferentes. No tiene nada que ver una con la otra. Te Ese es comprendo. el llamado de la naturaleza. Pues Lucio, ha sido un placer, a mí también me ha gustado este ratito contigo. Y bueno, ya con esto damos por finalizada la entrevista de hoy. Un abrazo y hasta pronto. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Gracias Lucio. a todos.